Bueno, continuamos con lo que es la nomenclatura de compuestos orgánicos. Vamos a ver entonces tres en realidad juntos, vamos a ver, para ir terminando lo que son las funciones hidrocarbonadas o los hidrocarburos. Primero hemos visto los alcanos, habíamos visto todo lo que era la fórmula, cómo se nombraban con prefijo y sufijo. Ahora la clave para aprender a nombrarlos a todos los demás es seguir la analogía. Es muy análoga, solamente vamos cambiando los sufijos mientras que los prefijos se mantienen constantes y dependen de la cantidad de carbono que tengan. Aquí los alquenos son los que siguen, alquenos u oleafina. La mayoría de la serie de estos elementos son aceites o grasas. Normalmente vemos con sus fórmulas moleculares carbono N, hidrógeno 2 por N, o sea que evidentemente estos se caracterizan por tener una hibridación sp2, es decir entonces que tenemos un enlace sigma y un enlace pi, formando de esta manera un doble enlace. Vamos a poder ver que la facilidad de ruptura de ese doble enlace es fácil de atacar, es fácil de ingresar sustituyentes o generar reacciones sobre estos dobles enlaces. Como vamos a ver, lo mismo va a pasar con los triples enlaces. La diferencia de estos es que aquí el sufijo con el que terminan, los prefijos para el número de carbono se mantienen. 1 met, 2 et, 3 es prop y así. Nada más que en vez de terminar en ano, van a terminar en eno. ¿Cómo hacemos? Por donde la cadena es, vamos a ver una tablita. Después nos vamos a ir más lejito. Por ejemplo, el primero de la serie no va a poder ser con un carbono, porque no puede enlazarse doblemente sobre sí mismo. El primero de la serie va a tener 2 carbonos, a diferencia de los alcanos. El primero es el eteno, ahí tiene un doble enlace, el propeno, el buteno, podría seguir el que sigue, pero a partir del buteno aparece ya un pequeño problema, que nosotros tenemos que empezar a utilizar, por ejemplo, en el caso del penteno, los localizadores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener el doble enlace en el carbono 1 que en el carbono 2, porque ni en el carbono 3 tampoco, porque este también va a ser diferente. Vamos a tener 3 isómeros a partir del penteno. Así que aparece lo que se llama la isomería estructural. El doble enlace se va corriendo, tienen la misma fórmula molecular, pero digamos estructuralmente la posición del doble enlace es diferente, haciendo que existan especies isoméricas que tienen propiedades físicas y químicas determinadas. En el caso de que tengamos hidrocarburos grandes, como por ejemplo este que tengo aquí en el ejemplo, vamos a poder ver entonces, que se sigue trabajando de la misma manera. Se busca la cadena más larga. Aquí la cadena más larga es 1, 2, 3, 4, 5, 6, la que está horizontalmente, y se empieza a contar. Los localizadores se ubican de acuerdo o la numeración de los carbonos se la hace en función a quién. Aquí ya no es a la primera ramificación que aparezca más primero en alguno de los extremos, empezando de uno de los extremos donde primero aparezca la ramificación. Ahí empezamos, desde ese lado empezamos a contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y va a depender de eso. Pero en este caso aquí ya la ramificación pasa a un segundo plano, y en el caso de los alquenos lo que prioriza es el doble enlace o el triple enlace. Estamos hablando de un alquino. Entonces aquí por eso está armada de esa manera. Vemos que la cadena es de 6 átomos de carbono, y seguramente ustedes ya se van a preguntar, ¿es posible que en la cadena haya un doble enlace más? Sí. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Lo vamos a hacer de esta manera. Este carbono, como está el doble enlace más cerca de este carbono que de este otro, empezamos de izquierda a derecha. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la posición 3 vamos a tener un propil, por eso dice 3-propil. En la posición 1 hay un eno, y en la posición 4 hay otro doble enlace. Por eso, a pesar de que sea el 6, en vez de llamarse hexeno, le colocamos antes de la terminación eno la palabra dieno, hexadieno. En este caso es un dieno, o es una molécula que tiene 2 dobles enlaces. De esa manera podemos nombrarlo los hidrocarburos alquenos más complicados. Aquí vamos a poder ver
la familia de los alquenos. Empiezan con el etileno o el eteno, es el nombre, este nombre que aparece aquí lo hemos puesto al comienzo un poco a propósito para que digan, che, ¿es etileno o eteno? No, este es el nombre tradicional, etileno, pero el de la Yupac que nosotros estamos trabajando ahora es eteno. Este es propileno o propeno. Vemos que aquí no aparece la isomería porque no hay más opciones donde ubicarse el doble enlace, pero también vamos a poder ver que aparece aquí el buteno, ¿ve? Como yo les he dicho, es el 1-buteno o el 2-buteno. El 2-buteno, ese es otro isómero que puede aparecer. También el penteno, el hexeno, el eteno, el octeno, moviendo el doble enlace van a ir apareciendo, y a medida que se alarga la cadena va a ir aumentando la cantidad de isómeros que va a poder tener. En el buteno tiene 2, tiene 2, porque tiene 4 carbonos, tiene 2, y así. Hablando de isómeros, o sea, isómeros, recordamos el concepto, vamos a hacer un video especial para isomería. Vemos que lo que tienen la misma fórmula molecular, pero difieren ¿de qué? Difieren en su fórmula estructural, en este caso un isómero estructural. Aquí, por ejemplo, vamos a poder ver que eso es lo que pasa con los alquenos y los cicloalcanos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillito para no dejar pasar. Si nosotros cantamos aquí el propeno, este tiene 3 carbonos, tiene 1, 2, 3 carbonos, y tiene 3, 2 son 5 y 1, 6. Tiene 6 hidrógenos. Y vemos con el ciclopropano tiene 1, 2, 3 carbonos y tiene 2, 4, 6 hidrógenos también. ¿Ven? Entonces tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente fórmula estructural. Uno es una cadena con un doble enlace y el otro es un ciclo hidrocarbonado, o sea, formado por carbono e hidrógeno. Hay una gran diferencia que hace que sean estas dos sustancias isómeros estructurales. Es decir, en adelante vamos a ver que aparece otro tipo de isomería, que es esta, la isomería entonces entre los alquenos y los cicloalcanos. Son exactamente isómeros. Es importante entonces ver, aquí vemos que la serie sigue de esta manera. Miren cómo a medida que aumenta el peso molecular va disminuyendo el punto de fusión, va aumentando el punto de fusión, digamos, va aumentando el punto de ebullición. Esto habla de las características. Los primeros son gases y después se van transformando ya en líquidos prácticamente. Van transformándose en líquidos. Estos seguramente algunos son sólidos y semisólidos a medida que superamos los 10, 12 átomos de carbono en los alquenos. Después viene la última familia de los compuestos hidrocarbonados o los hidrocarburos, son los alquinos. Los alquinos aquí también tienen una fórmula molecular que es carbono N, hidrógeno 2 por N menos 2. ¿Por qué? Porque aquí aparece un triple enlace. Acuérdense que es una hibridación sp en la cual tenemos dos enlaces pi y un enlace sigma covalente. Ahí obviamente hay mucha tensión, hay mucha facilidad entonces para poder entonces trabajarse. La terminación aquí, los prefijos son exactamente lo mismo. Empezamos del n igual a 2, como bien lo hemos puesto ahí, no puede empezar del n igual a 1, así que el primero es el etino, el etino o acetileno. El famoso etino o el acetileno es el que se obtiene del carburo de calcio más agua dentro de lo que son las soldadoras autógenas. Las soldadoras autógenas producen su propio acetileno, que al mezclarlo con el oxígeno en proporciones determinadas logramos una llama lo suficientemente caliente como para fundir el hierro arriba de los 1500 grados centígrados. Eso es importante, y así funciona la soldadora autógena o la soldadora o las cortadoras de plasma que sirven para cortar grandes planchas de metales. Así, de esta manera, por ejemplo, aquí aparece el primero, es el etino, tiene un triple enlace y tiene solamente 2 hidrógenos. El etino, el segundo es el propino. Aparece nuevamente el tema de la isomería, tenemos que colocar entonces aquí en sus respectivos localizadores. Normalmente el localizador nosotros lo venimos aprendiendo que va adelante, seguido por un guión. El localizador va adelante, 1 butino, 2 butino, aparecen entonces también el ciclo butino,
por ejemplo, como este caso. Es decir, entonces se repiten nuevamente. En el caso de un hidrocarburo grande, se nombra de la misma manera. Se lo nombra, si la cadena hidrocarbonada grande, la más larga, incluye un alqueno, se nombrará como un alqueno. Si incluye un triple enlace, se nombrará como un alquino. Y si no incluye ninguno de ellos, se nombrará como un alcano. Así de fácil. En ambos casos tenemos que recordar que la prioridad para colocar los marcadores va a depender del extremo que nosotros pensemos contar. Si es un alcano, hay desde donde el carbono donde más cerca aparezca una ramificación. Si es un alquino o alqueno, de donde primero aparezca el doble enlace o el triple enlace. Así, si aparecen en posiciones equidistantes de los extremos, no importa de dónde empecemos, en cualquiera de los tres va a dar igual en la forma en que nosotros empecemos a nombrar los localizadores. El otro último de la familia de los hidrocarburos, que ya hemos dicho que son isómeros de los alquenos, son los ciclos, ¿ves? Que pueden formar ciclos. Este es el ciclo propano, el ciclo butano, por ejemplo, el ciclo pentano, el ciclo hexano. Muchas de las veces se lo dibuja directamente como un triángulo para simplificar. Ya sabemos que cada vértice es un carbono, está ubicado un carbono, y cada lado es un enlace. Así de fácil. Y los hidrógenos no aparecen porque los hidrógenos son los que están saturando cada carbono. O sea, si ahí cada carbono son carbonos secundarios, como vemos, tienen doble enlace, cada vértice son secundarios, tienen un doble enlace y el resto se lo satura con dos hidrógenos, simple y llano. Aquí suelen aparecer algunos derivados halogenados en el sentido de que le podemos agregar entonces algún halógeno como el cloro, como el yodo o el bromo, en el cual se forman entonces, por ejemplo, un conocido, el hexacloro ciclohexano, que es el gamesane o lindano, que es un veneno para muchos insectos que se utilizan mucho en el mundo y en algunos lugares está prohibido. Sigamos entonces, vamos a seguir luego con el resto entonces de lo que son las funciones entonces hidrocarbonadas. En un próximo, de la hidrocarbonada hemos terminado, vamos a comenzar con las que son funciones oxigenadas, donde ya aparece el oxígeno, no solamente el carbono y el hidrógeno. Eso lo vamos a hacer en un próximo video.